Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues continuamos con el tema de la obediencia y vemos ahora el siguiente tema, que es el bautismo de nuestro Señor. El crecimiento en sabiduría de que se habló acerca del divino niño no era como pues a veces pensamos, ¿no? Un crecimiento en su conciencia de la divinidad. Algo explicamos de eso. En tanto fue hombre, se halló sujeto a todas las leyes que regulan el crecimiento humano. Eran humanos su entendimiento y su voluntad, y como es lógico, estas facultades suyas se desarrollaron en una forma pues también humana. En el desarrollo de su conocimiento empírico hay que observar de un modo particular la influencia de su ambiente, como nos pasa a todos. Muchas de las comparaciones que usó en sus parábolas las tomaba del mundo en que había estado viviendo. Por influencia de sus padres aprendió el arameo y sin duda también la lengua litúrgica de los hebreos. Muy probablemente aprendió el griego, ya que esta lengua se hablaba bastante en Galilea y evidentemente era el idioma de por lo menos dos de sus parientes, de Santiago el Menor y Judas, que más tarde van a escribir sus epístolas en lengua griega. También sabemos que aprendió el oficio de la carpintería, que implicaba otro desarrollo del entendimiento humano. Más adelante se le concedió el título de rabino a causa de su profundo conocimiento de las Escrituras y de la ley. A menudo inició discusiones con estas palabras: ¿no habéis leído? Demostrando de este modo su conocimiento de las Escrituras. Su familia, la sinagoga, el ambiente, la naturaleza misma, todo contribuyó un poco a formar su entendimiento y su voluntad. Sin el primero no habría podido crecer en conocimiento humano empírico, y sin la segunda no hubiese podido obedecer a una voluntad superior. Además, una y otra eran esenciales a él como hombre, porque sabemos que como hombre poseía un entendimiento creado, pero como Dios trascendía todo humano conocimiento. Y esto es lo que el apóstol Juan nos describe como el verbo, que significa la sabiduría o el pensamiento o la inteligencia de Dios. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todo fue por Él y sin Él nada se hizo. Y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Eso lo leemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versos 13 y 14. La íntima relación que mantenía con su Padre Celestial no era la que proviene de la oración y la meditación, ya que ésta puede establecerla pues cualquier ser humano, ¿verdad?, que sea asiduo a la oración, llega a tener esa relación. Pero en su caso, más bien provenía de esa identidad que él tenía, o que tiene, ¿verdad?, que él tiene, de su naturaleza, podríamos decir de su naturaleza divina, con la naturaleza divina del Padre. Siendo así que el pecado más general de los humanos es el orgullo o exaltación del yo. Convenía que en expiación de ese orgullo Cristo practicara la obediencia
no era como uno que es obediente para obtener una recompensa, ¿no? Como el niño que se porta bien para que le den un regalo, ¿no? O como objeto de formar su carácter para el porvenir, más bien, siendo él el Hijo, gozaba ya del amor del Padre Dios en toda su plenitud. De esta misma plenitud manaba una sumisión filial a la voluntad de su Padre Dios. Tal fue la razón que alegó por su sumisión a la cruz una hora antes de iniciar su agonía en el huerto de Getsemaní. Había de decir el Señor, fíjense, y eso está en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 30 y 31. Fíjense lo que dijo el Señor. Pero es preciso que el mundo sepa que yo amo al Padre y que obro como el Padre me lo ha ordenado. Los únicos actos de la infancia de Cristo que han quedado registrados en las Sagradas Escrituras son actos de obediencia. Obediencia a su Padre Celestial y a sus padres terrenales. Fíjense nada más que hermoso es esto. Enseñó que el fundamento de la obediencia al hombre es obediencia a Dios. Y pues tenemos un buen ejemplo que creo que todos lo hemos visto. Las personas mayores que no sirven a Dios, ¿sí?, que no prestan un servicio a la iglesia, casi siempre, y yo me atrevo a decir que siempre, encuentran que los jóvenes, y muchas veces hasta sus hijos, no los obedecen, no les sirven a ellos, ¿sí? ¿Por qué se dará? ¿Quién sabe? Ya vimos algo cuando estudiamos un poquito el cuarto mandamiento. Pero bueno, ahí queda, ¿verdad?, para que cada uno de nosotros se dé cuenta de la necesidad que tenemos de servir a Dios, porque solamente de esta manera, vamos a encontrar que nuestros hijos nos obedezcan, que nuestros hijos nos sirvan, ¿sí? Es como yo el otro día les explicaba también, ¿no? Una persona que no se arrodilla difícilmente va a poderse mantener toda su vida en pie. Va a llegar un día que por la enfermedad o por lo que sea, pero se va a tener que postrar y ya no va a poder estar de pie siempre ante los demás. Pero bueno, eso ya lo vimos en otro momento. Toda su vida fue una completa sumisión. Se sometió al bautismo de Juan, aunque no necesitaba hacerlo. Se sometió al impuesto del templo, aunque por ser él el Hijo del Padre, se hallaba eximido de pagar tal impuesto. E incluso invitó a sus seguidores a que se sometieran al César. El Calvario proyectó su sombra sobre Belén. De ahí que también oscureciera los años de obediencia de Nazaret al estar sujeto a las criaturas. Aunque era Dios, se preparaba para aquella obediencia final, la obediencia a la humillación de la cruz. Durante los 18 años siguientes a aquellos 3 días perdidos, aquel que hizo el universo estuvo representando en una aldea el papel de carpintero, de un hombre que trabaja la madera en las más grandes de las humildades. Los clavos y los maderos que tan familiares le eran en su taller de carpintería llegarían a ser más adelante los instrumentos de su propio suplicio. Y él mismo sería clavado a martillazos en un árbol, en el árbol de la cruz. Nos extrañamos que para aquel breve ministerio de 3 años hubiera estado preparándose tanto tiempo. La razón de ello podría ser la de que aguardó a que la naturaleza humana que había asumido
se desarrollara hasta su completa perfección, a fin de que pudiera ofrecer un sacrificio perfecto al Padre Celestial. El labrador, por ejemplo, campesino, ¿verdad?, espera que el trigo esté en sazón antes de cosecharlo y someterlo a la acción del molino, ¿verdad?, para obtener, pues ya ahora sí, el trigo y poder hacer pan. De igual modo, el Señor esperaría a que su naturaleza humana hubiera alcanzado sus proporciones más perfectas y la cima de su hermosura antes de entregarla al martillo de los crucificadores y a la hoz de aquellos que habrían de cegar el pan vivo de los cielos. ¿Sí? Jamás se ofreció en sacrificio un cordero recién nacido, ni tampoco sabemos, ¿verdad?, que se corta una rosa en su primer arrebol, ¿no?, para pagar tributo, por ejemplo, por una amistad, ¿no? Pues nunca, ¿verdad? Buscamos una rosa que ya esté, pues, abierta en su capullo, ¿verdad? Y para poderla ofrecer, ¿no? Porque es cuando se ven más hermosas, ¿no? Cada cosa tiene su momento de perfección. Como Jesucristo era el Cordero que podía fijar el momento de su propio sacrificio, como Él era la rosa que podía escoger el momento de ser cortada. Luego entonces esperó paciente, humilde y obediente, mientras crecía en edad, en gracia y en sabiduría a los ojos de Dios y de los hombres. Entonces diría: esta es vuestra hora, llegado el momento. Así el trigo más escogido y el vino más rojo llegarían a constituir los elementos más dignos de ese sublime sacrificio que conocemos. Aquel misterioso silencio de 30 años fue interrumpido solamente por la breve escena del templo. Se estaba aproximando el momento en que tendría que pasar de la vida privada a la vida pública, pues este suceso estaba llamado a sacudir al mundo hasta sus cimientos. El evangelista Lucas relaciona la aparición del heraldo de nuestro Señor, Juan el Bautista, con el reinado del tirano Tiberio, el emperador de Roma. Plinio el Joven, que más adelante, en calidad de historiador romano, habría de escribir acerca de Cristo, era a la sazón un niño de 4 años. Vespasiano, que luego conquistaría Jerusalén junto con su hijo Tito, contaba con 19 años aproximadamente. Una de las bodas más importantes en aquellos tiempos allá en Roma fue la de la hija de Germánico, que 9 años después daría a luz al gran perseguidor de los discípulos de Cristo, Nerón. En medio de la relativa paz romana fue hecha la revelación de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Evangelio de Lucas, capítulo 3, verso 2. Juan vivía en la soledad del desierto, vestido con piel de camello y un ceñidor de cuero alrededor de la cintura. Su alimento consistía en comer langostas y miel silvestre. Esta vestidura era probablemente para que se pareciera a la de Elías, en cuyo espíritu Juan había de caminar delante de Cristo. Predicaba la mortificación y la practicaba, habiendo de preparar el camino a Cristo, era preciso también que evocara una conciencia penitente del pecado. Juan era un riguroso asceta, movido por la profunda convicción del pecado que existe en el mundo. La sustancia del mensaje que daba a los soldados, a los funcionarios públicos y a quien quiera que le escuchara era: arrepentíos, porque el reino de los cielos ya está cerca. La primera advertencia que se hace en el Nuevo Testamento
dice a los hombres que es preciso que cambien de vida, conversión. Los saduceos tienen que dejar su mundanidad, los fariseos tienen que dejar su hipocresía y la pretensión de ser justos. Todo el que llega ante Cristo ha de arrepentirse de sus pecados. Teniendo a su país bajo el yugo romano, para Juan habría resultado un medio fácil, más seguro, de hacerse popular si hubiera prometido que aquel cuya venida anunciaba sería un libertador político. Este habría sido un método propio de los hombres, pero en vez de convocar a las armas, Juan hacía un llamamiento de reparación por los pecados, un arrepentimiento. Y aquellos que pretenden descender de Abraham no deben jactarse de ello, ya que si Dios quisiera, podría suscitar hijos de Abraham, incluso de las mismas piedras. Y por eso llegó a decirles linaje de víboras. ¿Quién os sugirió sustraeros de la cólera venidera? Dad pues frutos dignos del arrepentimiento y no os digáis a vosotros mismos, tenemos por padre a Abraham, porque yo os digo que Dios puede de estas piedras hacer surgir hijos de Abraham. Muchos siglos antes, Isaías había predicho que el Mesías vendría precedido por un mensajero. He aquí yo envío a mi mensajero delante de tu paz, para preparar tu camino. Una voz clama en el desierto, preparad el camino del Señor, alisad sus senderos. Unos 3 siglos después de Isaías, el profeta Malaquías profetizó que el heraldo prometido por Isaías aparecería en el espíritu de Elías. He aquí que os voy a enviar a Elías profeta. Libro de Malaquías, capítulo 4, verso 5. Ahora, transcurridos varios siglos, apareció en el desierto este gran hombre que llevaba el mismo género de vida que Elías. En todos los países, cuando un jefe de un gobierno desea visitar a otro gobierno, envía mensajeros delante de su paz. Así Juan el Bautista fue enviado a preparar el camino de Cristo, a anunciar las condiciones de su reino y de su gobierno. A pesar de las profecías que se hicieron acerca de él, Juan negó que fuese el Mesías y dijo que solamente era una voz que clama en el desierto. Incluso antes de que encontrara al Mesías, que era su propio primo, anunció la superioridad de Cristo. He aquí que viene tras de mí el que es más poderoso que yo, y yo no soy digno de inclinarme a sus pies para desatar la correa de sus sandalias. Juan se consideraba indigno de desatar las correas de los zapatos de Cristo, pero nuestro Señor le habría de superar en humildad, ya que Él más tarde lavaría los pies de los apóstoles. La grandeza de Juan consistía en el hecho de que le había sido dado el privilegio de correr delante del Rey e ir a anunciarlo. Cristo ha venido. Juan usaba símbolos al mismo tiempo que palabras. El símbolo principal de quitar lavando el pecado era el de lavar mediante el agua. Juan había estado bautizando en el Jordán como prenda de arrepentimiento, pero sabía que su bautismo y el que más adelante habría de conferir el mismo Cristo eran totalmente diferentes. Hablando de este último, decía: Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El día en que Juan y Jesús se encontraron en el Jordán, en el ánimo de aquel se suscitó la humildad más profunda y reverente.
Juan sentía la necesidad de un redentor, pero cuando nuestro Señor le pidió que le bautizara, Juan se resistía a hacerlo. Inmediatamente reconoció la inconveniencia de someter a nuestro Señor a un rito que profesaba arrepentimiento y prometía purificación. Fíjense lo que le dice: yo he menester de ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. ¿Cómo podía bautizar a quien no tenía pecado? Al negarse a bautizar a Jesús, Juan estaba reconociendo que el Señor era sin pecado. Mas Jesús, respondiendo, le dijo: consciente ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. El propósito de su bautismo era el mismo que el de su nacimiento: identificarse con la humanidad pecadora. ¿Acaso no había profetizado Isaías que el Señor sería contado con los transgresores, con los pecadores? En efecto, nuestro Señor estaba diciendo, consciente, que se haga esto no te parece conveniente, pero en realidad está en completa armonía con el propósito de mi venida. De este modo, Cristo no sería una persona particular, sino el representante de la humanidad pecadora, aunque Él mismo era sin pecado. Todo israelita que se acercaba a Juan hacía confesión de sus pecados. Es evidente que nuestro Señor no hizo ninguna clase de tales confesiones, y el mismo Juan admitió que no tenía necesidad de ello. No tenía ningún pecado de que arrepentirse ni que lavar, pero con todo se estaba identificando con los pecadores. Cuando descendió al Jordán para ser bautizado, fue uno más con los pecadores. El inocente puede participar del peso que han de soportar los delincuentes. Pensemos en un ejemplo. Si un esposo es reo de un crimen, de nada sirve decirle a su mujer: oiga, no se preocupe, a usted pues esto no le incumbe. Es igualmente absurdo decir que nuestro Señor no debía haber sido bautizado porque carecía de culpa personal, si tenía que identificarse con la humanidad hasta el extremo de llamarse a sí mismo el Hijo del Hombre. Tenía que compartir la culpa de la humanidad, y ese fue el bautismo que recibió de Juan. Muchos años atrás había dicho que él debía estar en las cosas de su Padre. Ahora iba él revelando en qué consistían estas cosas: la salvación de la humanidad. Estaba expresando su relación con respecto a su pueblo, por cuya causa había sido enviado desde el cielo. En el templo, a la edad de 12 años, había hecho resaltar su origen. Ahora, en el río Jordán, hacía hincapié en la naturaleza de su misión. En el templo había hablado de su divino mandato. Bajo las manos purificadoras de Juan, hizo ver claramente su unidad con la humanidad. Más adelante diría nuestro Señor: la ley y los profetas duraron hasta Juan Bautista. Lucas 16:16. Quería decir que durante largos siglos se había dado testimonio de la venida del Mesías, pero que ahora se volvía una nueva página. Se escribía un nuevo capítulo. En lo sucesivo se sumergiría en medio de la población pecadora. En adelante estaba comprometido a vivir entre las víctimas del pecado y a prestarles sus servicios, a ser entregado a manos de los pecadores y a ser acusado de pecado, aunque no conocía pecado alguno.
De la misma manera que en su infancia fue circuncidado como si su naturaleza fuese pecadora, ahora estaba siendo bautizado, aunque no tenía necesidad alguna de purificación. En el Antiguo Testamento había 3 ritos que eran en realidad bautismos. Primeramente había un bautismo de agua. Moisés llevó a Aarón y a su hijo a las puertas del tabernáculo y los lavó con agua. Esto fue seguido de un bautismo de aceite, cuando Moisés lo derramó sobre la cabeza de Aarón para santificarlo. El bautismo final era de sangre. Moisés tomó la sangre del carnero de la consagración y la puso sobre la oreja derecha de Aarón, sobre el pulgar de su propia mano derecha y el dedo gordo de su pie derecho. Este ritual implicaba una consagración gradual. Estos bautismos tuvieron su contrapartida en el Jordán, en la transfiguración y en el Calvario. El bautismo del Jordán fue el preludio del bautismo del que habría de hablar más adelante, del bautismo de su pasión. Después de esto se refirió 2 veces a su bautismo. La primera vez fue cuando Santiago y Juan le preguntaron si podían sentarse a ambos lados de él en su reino. En respuesta les preguntó el Señor a su vez si estaban dispuestos a ser bautizados con el bautismo que él iba a recibir. Así, este bautismo de agua era una preparación del bautismo de sangre. Podríamos decir que el Jordán corría hacia los ríos de sangre que emanarían más tarde desde el Calvario. La segunda vez que aludió a su bautismo fue cuando dijo a sus apóstoles: "Te bautismo, he de ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla". Evangelio de Lucas, capítulo 12, verso 50. En las aguas del Jordán fue identificado con los pecadores. Se formó en la fila de los pecadores. En el bautismo de su muerte llevaría el peso completo de los pecados de todos los pecadores. ¿Por qué? Porque murió entre ladrones, entre pecadores. En el Antiguo Testamento el salmista habla de sentar en aguas profundas como símbolo de sufrimiento, que evidentemente es la misma imagen. Era correcto describir la agonía y la muerte como una especie de bautismo o de inmersión en agua. Con singular viveza la cruz debió de acudir a su mente. En aquellos momentos, en su mente, no había reticencia alguna. Fue sumergido temporalmente en las aguas del Jordán, solo para salir nuevamente de ellas. De la misma manera sería sumergido por la muerte en la cruz y el entierro en la tumba, únicamente para surgir triunfante en su gloriosa resurrección. A la edad de 12 años había proclamado la misión recibida de su padre. Ahora se estaba preparando para la oblación de sí mismo. Y habiendo sido bautizado, Jesús subió del agua, emergió del agua. He aquí que los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y venía sobre él. Y he aquí que una voz procedente del cielo decía: "Este es mi amado Hijo, en quien tengo mi complacencia". Evangelio de Mateo, capítulo 3, verso 16. La sagrada humanidad de Cristo era el eslabón que enlazaba el cielo y la humanidad. Y la tierra, podríamos decirlo, ¿sí? La voz del cielo que declaraba que Él era el Hijo amado del Eterno Padre, no estaba anunciando un hecho nuevo o una nueva filiación de nuestro Señor.
estaba haciendo simplemente una solemne declaración de aquella filiación que ya había existido desde toda la eternidad, pero que ahora estaba empezando a manifestarle públicamente como mediador entre Dios y los hombres. Por eso, Él una vez nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se va al Padre, ¿sí? Más después, ¿verdad?, nos dirían: Él es el sumo y eterno pontífice. Es el puente que une esta realidad humana con la realidad eterna. La complacencia del Padre en el texto griego original viene expresada en el tiempo gramatical de aoristo, para indicar el acto eterno de amorosa contemplación con que el Padre mira al Hijo. El Cristo que subía de las aguas, como la tierra había surgido de las aguas de la creación, y después del diluvio, como Moisés y su pueblo salieron de las aguas del Mar Rojo, era glorificado ahora por el Espíritu Santo que se aparecía en forma de paloma. Y fíjense esto: el Espíritu de Dios nunca aparece en figura de paloma, salvo en este pasaje del bautismo del Señor Jesucristo. El libro de Levítico menciona ofrendas que se hacían según la posición económica y social del dador. Una persona lo suficientemente rica ofrecía un novillo, una menos rica un cordero, pero los más pobres tenían el privilegio de ofrecer palomas. Cuando la madre de nuestro Señor presentó a Jesús en el templo, su ofrenda fue una paloma. ¿Por qué? Porque la paloma era símbolo de mansedumbre y apacibilidad, pero sobre todo simbolizaba el tipo de sacrificio posible para la gente más sencilla, para la gente más pobre. Cuando un hebreo pensaba en un cordero o en una paloma, acudía enseguida a su mente la idea de un sacrificio por el pecado. Por lo tanto, el Espíritu que descendió sobre nuestro Señor Jesucristo era para ellos un símbolo de sumisión, de entrega plena y total a un sacrificio que se va a dar después, posteriormente. Cristo se había unido ya simbólicamente con la humanidad en el bautismo, anticipando así su sumersión en las aguas del sufrimiento. Pero ahora era también coronado, dedicado y consagrado a aquel sacrificio por medio de la venida del Espíritu Santo. Las aguas del Jordán le unieron a los hombres pecadores. El Espíritu le coronó y dedicó al sacrificio. Y la voz del cielo testificó que su sacrificio era grato al Padre Dios. Por eso se asegura que el único sacrificio agradable a Dios es la Sagrada Eucaristía. Las semillas de la doctrina de la Trinidad que fueron plantadas en el Antiguo Testamento empezaron ahora a desarrollarse. Se harían más claras a medida que pasara el tiempo. El Padre, el Creador, el Hijo, el Redentor y el Espíritu Santo, el Santificador. Las palabras mismas que el Padre dijo entonces: tú eres mi Hijo, habían sido dirigidas proféticamente al Mesías miles de años antes en el segundo Salmo. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Salmo 2, verso 7. Nuestro Señor diría más adelante a Nicodemo: en verdad te digo que a menos que el hombre naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 5. Por eso dicen los místicos que el bautizado que no logra en esta vida renacer, despertar o vislumbrar el reino de los cielos, difícilmente lo contemplará en la eternidad, porque no lo buscó. Un día recordemos que el Señor nos dijo:
afánense por encontrar el reino de los cielos, que lo demás se les dará por añadidura. El bautismo en el Jordán puso fin a la vida privada de nuestro Señor y dio comienzo a su público ministerio. Descendió a las aguas del río, siendo conocido para la mayoría de la gente como el hijo de María, como el carpintero. Pero salió de ellas preparado para revelarse como lo había sido desde toda la eternidad, el Hijo de Dios. Era el Hijo de Dios en la semejanza del hombre en todas las cosas, salvo en el pecado. El Espíritu le ungió no precisamente para que enseñara, sino para que nos redimiera, para que nos salvara, para que salvara al hombre del pecado y del poder de Satanás. Por eso nosotros decimos, y bueno, lo decía también Juan el Bautista, Jesucristo es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Jesucristo es el único que ha tenido misericordia de nosotros. Jesucristo es la puerta de las ovejas. Señor Jesucristo, cúbrenos con vuestra santísima sangre y llévanos al cielo. No permitas que ninguno de nosotros se pierda. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Adorado sea el Santísimo Sacramento del altar, por siempre sea bendito y adorado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.